Bueno, como todos saben, yo soy economista y paradójicamente este ha sido el episodio que más me había tardado en grabar y que más me había costado. Eh, bueno, por distintas razones, eh, principalmente porque tenía ciertas reservas con respecto al tema. En verdad hay mucho contenido al respecto sobre, especialmente debido a la crisis que estamos viviendo con el tema del coronavirus, de la pandemia, eh, y también porque sentía que no había encontrado a la persona ideal para hacer el capítulo, para que fuera nutritivo para todos y, y para que fuera también productivo para las personas que puedan verlo. Este, y por eso es que hoy hablaremos de economía, ¿no? Economía y el mundo. Actualmente la crisis ha arrasado con las economías de todo el mundo, en diferentes proporciones, dependiendo de la característica de cada economía, pero la verdad es que el saldo a nivel global es negativo para este año y probablemente para algunos otros periodos después de este año, dependiendo de los países. Para hablar sobre este tema, invité a mi amigo, que además fue compañero de clase, Santiago Lalquiaga. ¿Cómo está, chamo? ¿Qué tal? Oye, muchísimas gracias, ¿verdad? Por la invitación. Es un honor que me hayas invitado a conversar contigo, además sobre este tema que, como bien dices, da para mucho, ¿no? Da para mucho que discutir y da para mucho que hablar. Entonces, de verdad que bueno, un placer estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, Santiago. Bueno, básicamente en este episodio quisiera que habláramos sobre lo que está pasando en el mundo y en Venezuela. Ok, Eh, Ahorita las distintas agencias especializadas eh, en, en medir el desempeño económico de los países eh, han tenido mucho trabajo eh, para, para hacer proyecciones, para hacer estudios sobre lo que está pasando a nivel económico en los países, especialmente porque en gran medida lo que está ocurriendo es algo nuevo. Entonces, mucho de lo que, de lo que se tiene o de lo que se ha construido en relación a modelos de predicción, en relación a análisis económico, análisis de entorno, se ha hecho a partir de una serie de condiciones y de criterios que hoy parecen ser retados por una nueva realidad. Eh, entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso nuevo que está pasando en el mundo, en la economía? Comencemos por allí, Santiago. bueno, sin duda que es una cosa nueva y una cosa muy inesperada, ¿no? De hecho, si nos paramos, digamos, en enero o febrero de este año, ya se sabía que había un brote epidémico en China. ¿Cuáles eran los temas de los que estábamos conversando? Estábamos hablando de el asesinato del líder de los guardias revolucionarios en Irán, estábamos hablando sobre la competencia por la nominación de los demócratas en Estados Unidos, estamos hablando sobre el Brexit, nadie está hablando sobre el impacto que iba a tener esta pandemia, porque nadie sabía que se iba a convertir en este fenómeno global, ¿no? O quizás algunas personas no sabían, pero para el grueso de las personas, para el grueso de las compañías, esto no era algo previsible. Eh, en ese sentido, sin duda que cuando esto empezó a golpear, cuando se empezaron a hacer focos de epidémicos en Italia, en España, después en Europa y después en Estados Unidos, han tenido que todo el mundo, digamos, meterse a experto epidemiólogo en un crash course de un par de semanas para entender cuáles son los impactos de esto. Y más allá de eso, para entender cuáles son los impactos de tener economías, que es efectivamente lo que han hecho, de nuevo lo que empezaron haciendo países como Italia, que básicamente congeló la mayor parte de la economía en el norte del país, que es el foco industrial, lo que luego hicieron gran parte de los países europeos, lo que siguió haciendo Estados Unidos, aunque a medias, dadas las características de ese país, y lo que luego hemos visto que ya nos ha empezado a tocar a nosotros en América Latina, ¿no? Entonces ese frenazo, digamos, de seco a las economías ha sido una cosa que sin duda no tiene precedentes en la crisis del 2008, que fue la
última gran crisis que vimos, ni siquiera si nos vamos a la Gran Depresión de 1930, es algo que no tiene precedentes ahí, ¿no? Exacto. Con respecto a eso del gran frenazo que mencionas, es precisamente esa la naturaleza distinta de esta crisis. Es que en las crisis que nosotros tenemos antecedentes, o sea, digamos, la economía es una ciencia social eh, basada no únicamente en mucha matemática, sino también en lo que nos ha dicho la experiencia. O sea, la economía evolucionando a medida que ocurren las cosas, se aprenden de esas crisis, se elabora material académico a partir de esas crisis y a partir de ellas se trabaja para eventos a futuro. Eh, Sin embargo, esos antecedentes con los que contamos hoy eh, son crisis de naturaleza financiera en su mayoría, eh, que eventualmente, a través de distintos mecanismos, llevan sus efectos hacia la economía real, por así decirlo. Este, pero hoy estamos viviendo algo que nunca se había visto, que es un congelamiento de la producción. O sea, el tema del confinamiento, del distanciamiento social ha llevado a que la producción se pare en seco. Entonces, no solamente obviamente tienes una crisis financiera, eh, pero que no es el origen de la crisis económica, y al mismo tiempo tienes esta paralización en la producción, que es lo que está afectando más a la gente, ¿no? Sí, bueno, sin lugar a dudas, en ese sentido, bueno, cuando nosotros veíamos clase, siempre estudiamos los modelos y siempre nos hablaban de los shocks, ¿no? Que a la economía le Exacto. pega un shock. Y qué es lo que es el shock nunca está inmediatamente claro, ¿no? Siempre un shock es cualquier cosa que sale de fuera. Y esto es el mejor ejemplo de un shock, ¿no? Es una cosa completamente externa que ha golpeado y ha afectado toda la dinámica económica, ¿no? Y además en ese sentido también nos agarra en una situación diferente a la que nos ha agarrado en esos precedentes que mencionas, porque además estamos hoy en día en un mundo mucho más globalizado de lo que ha sido nunca. Estamos en un mundo en el cual las cadenas de producción están mucho más esparcidas entre los países, lo cual hace que los países, la producción de los países, sea muy codependiente de unos sobre otros, y además en un mundo en el cual, inclusive más que en el 2008, está financieramente integrado, ¿no? Entonces, no solamente que es un shock externo que nos pega de forma que no hemos vivido hasta ahora, sino que además nos pega y además se esparce mucho más rápidamente por todo el sistema global. Entonces, por eso es que estamos viendo que ya cuando el shock estaba golpeando en China, cuando la epidemia estaba golpeando en China, eso está empezando a tener efectos en otras economías, aunque no por supuesto de la forma en la que los tiene cuando se empiezan a formar focos epidémicos en esas otras economías, ¿no? Pero en todo caso el shock se expande mucho más rápidamente. Exacto, sobre todo eso que mencionas es clave, el tema de la globalización o los niveles de globalización existen hoy, que están lejos de ser parecidos a los que hemos tenido en otras crisis. Y precisamente un dato que llama mucho la atención con respecto a eso es que el comercio internacional, hay proyecciones que podría caer incluso hasta en 32% en promedio. Hay países que van a tener de 50 y 70% de caída en sus exportaciones, lo cual para economías en desarrollo, para economías emergentes, eh, es un shock tremendo. Y además que, bueno, que estas economías suelen depender de commodities y los precios también se vienen abajo. Entonces, el 20-10% con el que queda sigue siendo insuficiente para compensar cualquier caída que, que puedan tener. Sí, sin lugar a dudas. Y ahí hablas de una distinción que es muy importante, porque esta crisis es una misma epidemia, pero está afectando y va a afectar de formas muy disímiles a países desarrollados y a países subdesarrollados en vías de desarrollo, ¿no? A los países desarrollados, ¿qué es lo que le está haciendo? Le está, sin lugar a dudas, frenando la producción, está obligando a los gobiernos a tomar medidas también, así como la crisis sin precedentes, medidas en términos de el apoyo fiscal a la economía y en términos de la respuesta de política monetaria. Eh, pero eventualmente, de hecho, ya se está empezando a hablar de que, por ejemplo, la recesión en Estados Unidos está empezando a llegar a tocar fondo y que ya quizás
empiece a volver a crecer la economía dentro de relativamente poco, lo mismo en algunos países europeos y así, pero en países emergentes que por un lado, como ya señala, son muchos de ellos como nosotros lo somos, muy dependientes de las exportaciones que van a caer por la caída del comercio y que además, como ya señala, sus precios se han desplomado, como en el caso del petróleo que vimos el desplome a principios de la crisis. Estos son países que van a sufrir las consecuencias de eso de forma mucho más longeva que los países desarrollados. Los países desarrollados no tienen ese nivel de dependencia y un golpe que sufren hoy lo pueden paliar con el apoyo fiscal y monetario de los gobiernos y lo pueden paliar porque son economías que, digamos, son más resistentes. Las economías en desarrollo no tienen esa resistencia, además no tienen sus autoridades fiscales y monetarias, no tienen las herramientas como para darles el apoyo que en las economías desarrolladas sí tienen, ¿no? Entonces, yo lo que sí pienso es que vamos a ver que los efectos de esta crisis van a quedarse con los países desarrollados por varios años, ¿no? Sí. Otro dato que le es muy cercano a la gente, que son los niveles de pobreza, es que la, la proyección de pobreza para este año que se hizo en diciembre llegaba a 7,8% y con la corrección por la crisis, para marzo ya llega a 9,3%, lo que representa unos 50 millones más de personas pobres solamente este año, lo cual es un número realmente trágico. Sí, sin lugar a dudas. Y adicionalmente a eso, organizaciones como la Organización Mundial de la Alimentación, la FAO, ha señalado que el riesgo de sufrir hambrunas se ha acrecentado en muchos lugares, ¿no? Entre ellos aquí en Venezuela. Y por eso es que muchos comentadores, muchos economistas, muchos hacedores de políticas en países desarrollados y en países subdesarrollados han estado clamando porque los países desarrollados tienen que apoyar más fuertemente a los países subdesarrollados a paliar esta crisis, a enfrentar el aumento de la pobreza, a enfrentar cosas como la precariedad alimentaria a la que van a estar a la que se van a enfrentar una parte importante de sus poblaciones, porque estos países subdesarrollados, como lo somos nosotros, no tienen los recursos como para hacerle frente a este tipo de problemas, no están muy limitados en sus recursos. Exacto, para ir cerrando la parte del mundo, eh, pensando ya en términos de la recuperación, que ya estamos viendo algo, ya estamos viendo algunas tendencias que comienzan a mejorar, como mencionaste, el tema en los Estados Unidos. Por ejemplo, veía que también otro dato interesante era que cerca del 81% de trabajadores habían sido afectados por cierres temporales en sus empresas, pero que en las últimas 2 semanas este porcentaje ha caído 68%, cual es una mejora, eh, digamos, significativa para algunas personas, ¿no? Eh, entre esos factores determinantes, como bien menciona, está la asistencia internacional. En el caso de los países en desarrollo, no tienen la capacidad de salir de este hoyo por sí solos. O sea, necesitan asistencia internacional, no solamente incluso de los organismos multilaterales que ya conocemos, sino que se hace necesario que también que países en desarrollo eh, busquen mecanismos de cooperación, de coordinación para tratar de paliar esta crisis, porque de no hacerlo, no es solamente bueno, que los países en desarrollo se la van a ver peor, sino que la crisis a nivel global puede empeorar a través, por ejemplo, de un tema de crisis de deuda. Sí, sin lugar a dudas. Y de hecho, uno de los problemas a los que nos vamos a enfrentar va a ser la enorme deuda que los países están acumulando, tanto los países desarrollados que están dando todo este apoyo fiscal a través de endeudamiento, como de los países subdesarrollados se están endeudando lo posible para dar el apoyo fiscal que puedan. Pero realmente a eso, como les están cayendo los ingresos, no van a ser capaces de enfrentar la deuda que ya han adquirido, ¿no? Y adicionalmente a todo esto, además, vemos que muchas de las fuentes alternativas de ingresos de las economías subdesarrolladas, como por ejemplo lo son las remesas, están también en picada, digamos, ¿no? De nuevo, no solamente para Venezuela, sino para la cantidad de países subdesarrollados, de los cuales una parte importante de la población de las remesas que reciben de familiares que trabajan en países desarrollados, vemos que eso también está cayendo. Entonces, al final, no están, estos países se han enfrentado
problema y eso no es motivo. Bueno, ahora tratando de hacer el ejercicio de ver el futuro, eh, que nos encantan los economistas, este, pensando en la economía post-pandemia, digamos, ¿qué podríamos decir que tendencias que se quedan para la economía post-pandemia? Ok, bueno, antes de tratar de predecir el futuro, rescato una frase de uno de los profesores que nos dio clase que decía que es muy difícil predecir, sobre todo cuando se trata del futuro, ¿no? Pero en ese sentido, sí creo que hay algunas cosas que son bastante claras. Por un lado, creo que vamos a salir de la pandemia con unos gobiernos que van a haber expandido su rol, ¿no? Los bancos centrales los bancos centrales principales del mundo están haciendo política monetaria que antes de la pandemia era considerada así como una cosa que estaba muy al margen, muy heterodoxa, y después de la pandemia la vamos a ver como el nuevo normal, ¿no? Vamos a estar acostumbrados a que los bancos centrales van a tener esa capacidad en términos de los títulos de deuda y los activos que están comprando como para mantener bajas las tasas de interés, en términos del manejo de la curva de rendimiento que están haciendo, en términos del financiamiento directo que están dando, todas esas cosas. Adicionalmente, también desde el lado fiscal, ¿no? Vamos a seguir con gobiernos que han asumido inclusive parte del pago de los trabajadores del sector privado, como en el caso del gobierno británico, por ejemplo. Vamos a seguir con gobiernos también que se han hecho cargo de dar préstamos a una parte importante de las compañías en sus respectivas economías, y además con gobiernos que se van a haber endeudado mucho, y aquí regreso un poquito al tema del endeudamiento, que se van a haber endeudado mucho como para dar estos apoyos, ¿no? Entonces vamos a seguir con unos gobiernos, digamos, cuyo rol va a estar muy recrecido con respecto a cuando entramos. Por otro lado, creo que también algo que vamos a ver va a ser desde la perspectiva privada, digamos, de la perspectiva de los productores privados, va a ser tratar de repatriar parte de las cadenas de suministro. Se van a haber dado cuenta que, dado el alto nivel de globalización, tener cadenas de suministros que están esparcidas por varios países los hace vulnerables a cosas como esta, ¿no? Sobre todo en temas que quizás sean luego clasificados como de importancia estratégica para los países, como equipos o insumos médicos. Los, los americanos o los europeos tratan de sacar su producción, de regresarla a los Estados Unidos o Europa, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver, eso quizás tenga algunos impactos inflacionarios en esas economías, entonces quizás veamos inflación ahí, ¿no? Y en todo caso, como bien señalabas, una caída importante del comercio. También en términos de la globalización, creo que vamos a ver un rechazo quizás tanto de los ciudadanos individuales como de parte de los gobiernos a la ola de globalización en la que venimos montados, ¿no? Va a haber personas que van a decir que el tamaño de la crisis se debe en parte a la globalización, a lo cual sin lugar a dudas se debe en parte, pero van a decir que entonces la globalización es algo malo y que entonces Sí. la globalización debe ser corregida. Entonces quizás también vamos a ver economías que se van a ir cerrando con respecto a lo que venimos viendo. Pareciera que en todos los sentidos va a ser un retroceso, digamos, o sea, el tema de los altos niveles de globalización que hoy existen son de alguna manera un logro de la humanidad, que se debe a avances tecnológicos, eh, al aumento de la riqueza de todos los países, este, incluso a la reducción entre las brechas que habían entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Y bueno, es una lástima además con lo que mencionas, el agrandamiento de los estados. eh, También resulta un dato preocupante, especialmente para economías en desarrollo, porque esto, digamos, sirve de caldo de cultivo para los regímenes autoritarios que además se esparcen, suelen esparcirse por estas economías en desarrollo. Entonces, eh, en la mayoría de los sentidos pareciera que fuéramos a salir eh, con muchos retrocesos en términos no solamente económicos, sino de libertad. Sí, sin lugar a dudas. Y en términos de retroceso,
la globalización ha sacado un montón de gente de la pobreza y Sí, la globalización es una fuerza, ha abaratado los precios en la mayoría de las economías, le ha permitido a montones de países desarrollarse, ha sido una fuerza para bien. En todo caso, y a pesar de eso, sí creo que va a ser señalada como culpable. Y en ese sentido, un economista americano, Kenneth Rogoff, escribió un artículo en el cual señala que quizás lo que deberían tratar de hacer las personas responsables de hacer políticas públicas, digamos, es tratar de acolchonar esa ola de desglobalización, tratar de manejarla porque sabiendo que va a venir por el rechazo de las personas, tratar de hacerla de forma tal que no destruya las ganancias que la globalización ha generado. Y de hecho tratar de hacerla para hacer la globalización más inclusiva, para tratar de que beneficie todavía más personas. Eso va a ser un reto para los, sobre todo para las personas que trabajan en las organizaciones multilaterales, en el sistema financiero internacional, todas estas cosas, ¿no? Pero que en términos de la libertad también. Uno se cayó la conexión. sí. Ahí. Pero te quedaste pero en términos de la libertad también, si quieres comenzar desde ahí. Sí. En términos de la libertad también, uno de los temas que se estaba conversando, sobre todo al principio de la pandemia, era la diferencia en cómo el régimen autoritario y con enormes capacidades de vigilancia estaba manejando, por ejemplo, el trazar a los infectados y en dónde habían estado, ¿no? Y comparar eso con cómo se está haciendo en Europa, en Estados Unidos, digamos, en Occidente, donde los gobiernos no tienen esa capacidad o ese deseo de usar esa capacidad, quizás. Ahora vamos a ver que los chinos van a decir, como ya han venido diciendo, que su manejo de la epidemia ha sido mucho más efectivo y eso va a verse como digamos, un perdón al autoritarismo, ¿no? Que el autoritarismo, bueno, es malo, pero permite manejos más eficientes de problemas como estos. Sí, una apología al autoritarismo. Sí, exacto. Entonces, muchos países y muchos gobiernos probablemente se tratarán de escudar en argumentos como esos para, acompañando al crecimiento del rol del gobierno, tratar de empoderarlo incluso más, ¿no? A expensas de la libertad y la privacidad de los ciudadanos. Bueno, ahora pensando más en casa, pensando más en Venezuela, eh, digamos, si comparamos los efectos que ha tenido la crisis a nivel mundial y, y a nivel local en nuestro país, siempre que lo pienso, yo veo que, como que bueno, o sea, las condiciones de la economía venezolana, pensando en términos de la llegada de la pandemia, parecieran no haber cambiado mucho, porque la economía venezolana pareciera que se encontrara en cuarentena desde hace tres años. Cuando uno ve la cantidad de empresas que se han parado, la cantidad de gente que no tiene trabajo, este, naturalmente esas son condiciones incluso que cuando se ven a nivel estadístico, cuando se ven en rankings, solamente son comparables con países donde hay conflictos armados o con países donde han ocurrido catástrofes naturales de grandes magnitudes. Eh, y por eso pareciera que los efectos en Venezuela fueran pequeños. Estamos hablando de una economía que se ha reducido, que se ha enanizado, y por lo tanto, digamos, para que un shock externo tenga efecto sobre empresas sobre un sector, digamos, sobre una economía que se ha adaptado a condiciones tan hostiles, tiene que ser bastante efectivo. Eh, sí, bueno, sin lugar a dudas, lo que dices es completamente cierto. O sea, nosotros este shock global nos está golpeando tras 6 años ininterrumpidos de una recesión, ¿no? Y una recesión que creo que ya no tiene sentido llamar recesión, sino depresión o hiperdepresión, si se quiere, para combinarlo con Sí. el escenario, ¿no?
pero sí, nos está golpeando cuando ya somos una economía absolutamente enanizada. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, si no me equivoco, son que para el final del 2020 nosotros vamos a ser una economía de una cuarta parte del tamaño de lo que éramos en el 2013. Es decir, eso, una cosa que no se ve fuera de guerras, ¿no? Eh, lo que sí considero que si estamos a enero, febrero de este año, se estaba hablando de que las autoridades de facto están están dejando de interferir tanto con la actividad empresarial, con la actividad económica de forma general, y se estaba llegando a una nueva especie de estabilidad minimizada, pero estabilidad, ¿no? Y se está hablando de empresarios que estaban haciendo emisiones en la bolsa y que eran los optimistas. No recuerdo el nombre que se dio el grupo, pero que eran empresarios optimistas y que pensaban que podía llegarse que podía detenerse la depresión, ¿no? Lo que esto nos ha demostrado es que eso no es así. O sea, cualquier asomo de estabilidad posible se quebró. Porque cuando tú mantienes a un país que está absolutamente deprimido, cuyos ciudadanos están absolutamente empobrecidos, cuyas empresas están absolutamente empobrecidas, cuando lo detienes y lo encierras durante 2, 3 meses, te das cuenta de que simplemente lo que estás es básicamente pateando a alguien que ya está en el piso, ¿no? Estás simplemente enanizando más una economía ya enanizada, digamos. Eh, por eso es que en parte vemos que la cuarentena que fue decretada aquí no ha sido seguida, ¿no? Versus otros países. En otros países la cuarentena ha decretado y ha sido acatada por la ciudadanía, aquí no. Aquí no, porque los ciudadanos, la gran mayoría de los ciudadanos, depende del ingreso que generan día a día, ¿no? Y no tienen ahorros como para paliar estar sin ingresos durante varios meses. Por eso es que entonces las personas necesitan salir a la calle, por eso es que deciden no respetar la cuarentena, digamos, y salir a tratar de buscar ingresos como para poder sobrevivir. Eso no sería el caso en una economía que estuviese en el año número 7 de esta depresión. Sí, de hecho, las economías más grandes, las economías desarrolladas, eh, según diversos estudios, van a ser las más impactadas por la crisis. Y aquí reflexionando al respecto, es también porque son economías que son muy susceptibles a los pequeños cambios, o sea, pequeños cambios en la legislación, pequeños cambios en el mercado laboral, tienen efectos grandísimos y casi inmediatos en los sectores económicos de esas economías, mientras que aquí o sea, tenemos un sector privado que ha venido adaptándose a las condiciones más hostiles, eh, y por eso decía que es más difícil que una situación como esta le afecte, además por el tipo de negocios que quedan en Venezuela. Este, la mayoría de los sectores de la economía se ha casi que desaparecido. Este, el tema de los servicios cada vez son menos. Por ejemplo, el tema del turismo. En Venezuela prácticamente no hay turismo. El turismo a nivel mundial es uno de los sectores más dañados por la cuarentena. Entonces ya por ahí una economía puede perder 4 o 5 puntos de su PIB, mientras en Venezuela, como antes de la pandemia ya no había turismo, no puede perder esos puntos que perdería de otra manera. Entonces, eh, bueno, digamos que para la gente, además, o sea, como tú lo comentabas, para cuando la gente está en estos niveles de empobrecimiento, o sea, un virus o una pandemia o una cuarentena está en la última de sus prioridades de preocupaciones eh, con las que tiene que lidiar diariamente, porque tiene que, o sea, primero tiene que asegurarse cómo comer, qué va a comer hoy, qué va a comer mañana. Entonces, Es así. entonces pensar en un virus o algo parecido pareciera estar lejos de sus prioridades. Entonces creo que ahí vemos como la comparación entre cómo afecta la crisis a nivel mundial y aquí en Venezuela. Bueno, y de hecho, varias cosas que señalas que son las cuales me gustaría comentar. Por un lado, que
es cierto, uno de los sectores más golpeados es turismo, viajes, servicios de atención al cliente, hotelería, restaurantes, todas esas cosas, ¿no? Eh, ¿Cuántos vuelos se han perdido ya en Venezuela? ¿Cuántas rutas aéreas, cuántas aerolíneas que operaban aquí? ¿Cuántos hoteles no han cerrado? Mucho antes de enero, febrero de este año, ¿no? Que eso ¿Cuánto? también está relacionado con el impacto del virus mismo aquí en Venezuela, o sea, para cómo llegaba el virus aquí si estamos casi aislados en términos de los vuelos, de la cantidad de vuelos que llegan aquí, o sea, es más difícil que, por eso, uno de los últimos países en los que llegó el virus, ¿no? Al menos en comunicaciones oficiales. Sí, no, claro, sí, sin lugar a dudas, porque es eso. Es mucho más fácil que haya una cadena de contagio entre China y un lugar como Milán, o un lugar como Londres, o un lugar como Nueva York, donde hay, Panamá, Colombia. o Panamá, o Colombia, o México, o Chile, donde hay un tráfico mucho más voluminoso de personas que aquí, de donde salían unos pocos vuelos a la semana. Eso nos ha retrasado en la entrada del virus, pero es lo que señalas, ya. Eso simplemente nos muestra que ya nuestra economía se había adaptado a unos choques mucho más poderosos que el virus, ¿no? Sí. Igual, lo que señalas del sector privado, que ya se había adaptado a unas condiciones operativas absolutamente nefastas, ¿no? Eh, Antes del virus ya una gran parte del país estaba sin luz de manera intermitente durante básicamente todo el tiempo. Todos los problemas de servicios básicos que afectan, todos los problemas de telecomunicaciones, transporte en el interior del país antes de enero, febrero, la disponibilidad de gasolina como para transportarse. Todas esas son condiciones que ya existían. Entonces, sumarle el virus a eso digamos, un poco llover sobre condiciones absolutamente difíciles. Ahora bien, eso no significa que no pueda hacer más daño, ¿no? Porque está bien, tú decretas una cuarentena y mandas a las personas a trabajar a su casa. Ahora bien, ¿cómo trabajan las personas en su casa? Personas que no tienen conexión a internet, personas que, Sí. digamos, no tienen De hecho, electricidad. en términos de impacto, la falta de gasolina, que casualmente coincidió con la llegada del virus, eso sí iba a tener un impacto mucho mayor que la cuarentena misma, que el efecto mismo del virus, porque la incapacidad solamente de las personas de movilizarse, sino de las empresas de hacer transporte, el transporte de carga, el transporte de mercancía en general, de sectores primarios, o sea, es una economía que hay, o sea, la gran parte de lo que existe son sectores primarios que dependen mucho del transporte. eh, Ahora no hay gasolina, eso sí va a tener efectos grandísimos eh, sobre la continua enanización de nuestra economía. Sí, eso sí, sin lugar a dudas. Y adicionalmente a eso, aquí, volviendo a la comparación, te encuentras con que en otros países los gobiernos han podido hacer frente a todos los problemas que la pandemia ha generado, bien sea por el apoyo los apoyos de política fiscal, los apoyos de política monetaria, etcétera, etcétera. Eh, y en Venezuela no, en Venezuela tenemos todos estos problemas, la escasez de gasolina, las fallas de servicios básicos y todos los problemas de entorno más extensos que venimos conversando. Y a eso le sumamos la pandemia y además entonces las autoridades de facto no tienen ni siquiera los recursos como para dar el apoyo al sector privado como para que palee los efectos de esto, ¿no? Entonces nos pega todavía más duro porque digamos, no hay un apoyo para la sociedad en su conjunto como para que haga frente a esto. Exacto. Pero bueno, también es cierto que la crisis plantea muchas oportunidades y en el caso de Venezuela, una nueva oportunidad para ver la urgencia de tomar medidas necesarias para hacer los ajustes que se requieren para corregir las distorsiones estructurales de la economía, ¿no? Entonces, si pensamos en estas oportunidades, en posibles estrategias para abordar estas distorsiones, digamos, si naciera una oportunidad de voluntad de querer tomar medidas al respecto, hagamos el ejercicio. Pensemos en estrategias para tratar de sacar a Venezuela de esta crisis. Ok.
Bueno, ahí siempre está ese supuesto matador de si se abre la oportunidad de, o si hay Sí, voluntad. Y eso ya es una cosa que es un proceso político, y es un proceso político que probablemente es bastante impredecible, ¿no? Como ha demostrado ser exacto. hasta. Pero suponiendo que se abra esa oportunidad, bueno, yo creo que una de las cosas importantes es que esa oportunidad tiene que abrirse de la mano de autoridades nuevas, ¿no? Porque Venezuela tiene una cantidad enorme de problemas y tiene una cantidad enorme de necesidades, y estos 6 años de depresión y los 20 años anteriores de mala administración del Estado y malas políticas económicas nos ha dejado sin recursos para atender esas necesidades. Entonces Venezuela lo que va a requerir primero es financiamiento. Financiamiento porque no puede endeudarse. Venezuela está en default, entonces no puede acceder a los mercados internacionales. Tiene una población absolutamente empobrecida, hambriada, en una medida importante, una población que, como veníamos conversando, no tiene acceso a servicios básicos estables, y atender todas esas precariedades, y además, por supuesto, de la emergencia humanitaria, ¿no? Los problemas de salud, los problemas de alimentación. Atender todas esas necesidades requiere dinero, dinero que no tenemos y no podemos pedir prestado a través de mercados. Entonces va a requerir financiamiento de multilaterales, financiamiento bilateral, etcétera, etcétera. Eh, y eso, quienes pidan ese financiamiento requieren la legitimidad como para hacerlo, ¿no? Y las autoridades actuales no tienen esa legitimidad y tampoco tienen la confianza de los que podrían facilitar esos recursos, ¿no? Sí, Eh, en el mercado financiero la reputación es un requisito fundamental que Venezuela ahorita no posee precisamente por sus antecedentes en los últimos 20 años. es así sin duda. Y tú no vas a conseguir a nadie que preste sumas grandes de dinero, las sumas de dinero que Venezuela requiere, si quienes lo van a administrar son los mismos que han administrado y han producido esta depresión, ¿no? Sí, y sin un Eh, compromiso explícito de querer hacer las cosas distintas, porque no solamente con el cambio de autoridad, es un cambio de la forma de hacer las cosas. O sí, sea, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y ahí eso nos obliga a donde tenemos que ir después de conseguir el financiamiento, es luego a atender todas esas precariedades que conversamos, que son urgentes para la población, para el bienestar de los venezolanos, y luego empezar a arreglar las situaciones macroeconómicas, ¿no? Empezar a sustituir la fuente de financiamiento para empezar a frenar la hiperinflación, empezar primero, a entender las cuentas fiscales, porque hay mucha opacidad en el manejo fiscal de Venezuela, por ejemplo, ¿cuáles son los presupuestos de la nación? ¿A qué va el dinero? ¿En dónde se gasta? ¿Quién lo administra? ¿De qué dinero dispone cada ministerio? Eso va a ser un proceso que va a requerir en sí entender solamente eso mucho tiempo. De hecho, aquí para establecer un símil, hay una anécdota de cuando estalló la crisis en Grecia en el 2009-2010. Eh, Luego del cambio de gobierno, llevaron a un nuevo jefe para la agencia estadística griega. Y él relata que él pasó un periodo de varias semanas en los cuales se reunía al final de cada semana con su equipo y decían, bueno, ok, ¿qué nos hemos encontrado? Y cada semana al final había una mano que se levantaba al final del salón que decía, bueno, hay unas cuentas por pagar a los pensionados por 40 millones de euros. Y así cada semana, ¿no? Entonces, sumando y sumando y sumando deuda. Probablemente lo mismo va a pasar aquí. Probablemente nosotros no tenemos ni siquiera idea de cuántos recursos disponemos, cuánta deuda tenemos y en qué se va gastando los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, eso va a requerir un trabajo, la verdad, titánico. Y eso va a requerir además apoyo técnico internacional. Una vez que tú tengas esas cuentas claras y una vez que tú estés atendiendo a tu población que está en una situación muy precaria, entonces empezar a, digamos, hacer las reformas que son ya más de fondo, ¿no? Empezar exacto. Y, a. y ese escenario que planteas nos va a tocar también en un punto en el que el mundo, digamos, va a estar en un proceso de cambio muy importante y es imposible no pensar en Venezuela sin pensar en el petróleo. Sí, Este, ahora nosotros tenemos la más grande reserva de petróleo en el mundo, pero la tenemos enterrada bajo tierra, ¿no? Eh, Ahora, pensando en sectores, digamos, precisamente de manera más específica de la economía,
eh, qué rol va a jugar el petróleo, qué rol va a jugar la necesidad de, de- de buscar energías alternativas o de sectores alternativos de la economía, que no solamente en el energético. Claro. Bueno, sí, sin lugar a dudas estamos moviendo, estamos en un contexto global en el cual ya no vamos a poder contar con el petróleo como nuestro motor de crecimiento ad eternum, como ha venido siendo hasta ahora, ¿no? Si uno se mete en las principales compañías petroleras o si uno se mete en las principales agencias de energía, estiman un pico de demanda de petróleo hacia entre el 2030 y el 2050, ¿no? Dependiendo de la fuente que uno consulte. Después lo cual el petróleo va a empezar a caer. Uno no puede planificar el futuro de un país porque si se abre esa oportunidad de hacer los cambios que se necesitan, digamos, de darle un giro a la economía, eso pasa por replantearse el futuro como sociedad, ¿no? Y uno no puede planificar su futuro como sociedad sobre un recurso que va a empezar a perder peso en la matriz energética global en los próximos 20 o 30 años. Requerimos la estrategia tan cacareada esa de diversificarnos, ¿no? Hace falta, porque además de eso tenemos el agravante de que estamos con una industria petrolera muy venida a menos, por años de desinversión, por años de mal manejo, por años de corrupción, y generar un aumento de producción para que nos den los recursos, eso no es algo que vamos a poder hacer de la noche a la mañana, ¿no? Entonces vamos a estar avanzando lentamente en reconstruir esta industria petrolera, apuntando más hacia un lugar en el cual el petróleo va a estar perdiendo peso en la mezcla como producto de exportación, digamos, ¿no? Entonces sí, Pero, hay que... pero al mismo tiempo, estos 20 años van a ser clave eh, porque es un hecho que somos un país petrolero. O sea, de alguna manera hay que hacer que estos 20 o 30 años que quedan del petróleo como bien principal, como energía principal del mundo, valgan para Venezuela, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, pero siempre yo diría teniendo en cuenta de que eso va a ser una fuente finita, digamos, una fuente que se va a ir disminuyendo. Quizás lo que más se debería hacer o lo que más se debería apuntar en ese momento es, digamos, picarle adelante el petróleo. ¿Cuál es la fuente de energía a la cual se está moviendo el mundo en su transición hacia los renovables? El gas. Y nosotros también tenemos unas reservas gasíferas muy importantes. Quizás lo que se debería hacer es no dedicarle tanta inversión al petróleo, sino dedicarle más inversión al gas, que probablemente va a ser una fuente de energía que va a vivir un poco más del petróleo. Pero simultáneamente no quedarnos solamente digamos, con producción energética. Debería buscarse generar cadenas de producción industrial, cadenas de valor, debería buscarse generar servicios en Venezuela que sean independientes del petróleo o del gas, porque al final si nos quedamos solamente con el petróleo o solamente con el gas, vamos a seguir teniendo todos los problemas de ser un país monoexportador dependiente de un solo recurso que hemos venido teniendo durante los últimos 50 años, ¿no? Sí, y cuando hablamos de la necesidad de inversión en un sector u otro, estamos hablando de la apertura de la inversión privada, porque es el único sector que tiene la capacidad de invertir en las magnitudes que se requieren en cada uno de estos sectores y, y además bueno, que requieren también tener los incentivos necesarios para que tal inversión pueda ser lograda. Sí, bueno, y además no solamente inversión privada, sino inversión privada externa, porque Externo. sí, sí, porque el sector privado venezolano ha sufrido los mismos 6 años de depresión y está muy empobrecido. Generar nuevas actividades productivas aquí con todos los costos que eso significa, probablemente no, van a ser necesarios recursos inversionistas externos, ¿sí? Compañías americanas, europeas, asiáticas que vengan y pongan su dinero aquí. Y sin lugar a dudas no lo van a hacer si no tienen los incentivos y si no tienen las garantías de que esas inversiones van a ser inversiones que tengan la capacidad de generar rendimientos atractivos, ¿no? Y todo eso pasa por hacer estos cambios estructurales por los que le pasamos un poco por encima, de cosas como reformar el sistema legal, cosas como los cambios legislativos, cosas como desmontar toda la gama de controles que existen sobre la actividad económica,
controles de movilización, los controles sobre el sector bancario, sobre el sector financiero, toda esta gama, digamos, de controles que son muy nocivos, ¿no? Pero sí, y hacerlo, yo creo que sí podría permitir que se instalen nuevas actividades. Al final, nosotros tenemos digamos, tenemos un atractivo, aquí hubo un sector turístico que puede ser nuevamente desarrollado. Este es un lugar al que era playas, selva, todo era muy, muy codiciado por turistas, ¿no? Eso puede ser bien desarrollado, puede ser desarrollado, puede producir un sector que emplea a muchas personas en Venezuela y que además entonces genere recursos en divisas que son independientes del petróleo, que son independientes de gas, que son independientes de oro, ¿no? Y así con muchas otras cosas. Exacto. Y eso que mencionas, además también nos habla de la responsabilidad que tienen los venezolanos, o que tenemos los venezolanos, eh, viéndolo desde el punto de vista del sector privado venezolano. Históricamente también el sector privado venezolano, incluso si nos vamos antes de estos últimos 20 años, ha sido un sector que, bueno, que se ha acomodado eh, al hecho de gobiernos proteccionistas, digamos que tampoco han demandado con tanta euforia dejar a un lado el rentismo, digamos, que se han alineado a esa misma narrativa, ese mismo discurso rentista de que, bueno, somos ricos y tenemos petróleo y entonces como tengo petróleo, yo quiero dólares subsidiados, yo quiero un tipo de cambio Sí, ficticio, o yo quiero un arancel que me permita producir esto, o yo quiero tal cosa. O sea, ahora pensando en ese escenario de transformación, el sector privado venezolano también tiene una responsabilidad y un reto muy grande, que es ahora tratar de pensar en su futuro, un futuro de libertad, un futuro de independencia y de innovación y de competencia sobre todo, ¿no? sí, sin lugar a dudas. Poniéndolo en términos de libertad, hay una frase de Karl Popper en la cual él señala que la libertad no es solamente un bien, ¿no? La libertad es una responsabilidad. La libertad implica Exacto. la responsabilidad de protegerla y de mantenerla porque la libertad siempre está bajo acecho. Asimismo, la libertad económica implica una responsabilidad, no es libertad económica y todos vamos a seguir como veníamos hasta ahora. Como bien señalas, por ejemplo, no solamente las empresas, sino los ciudadanos privados, digamos, acostumbrados, que todos los cuales disfrutaron el acceso a dólares subsidiados. Eso es un esquema mental que sin duda va a haber que cambiar, ¿no? Eso es un esquema mental que va a haber que revertir por completo. Una cosa que sí es interesante es que en una medida importante, esto ya se ha entendido por algunas personas y esto ya ha sido racionalizado y se ha visto que esto es un cambio que va a haber que dar. Ahora, como dicen, el reto es darlo, ¿no? Y además el reto es darlo en un contexto mundial en el cual vamos a salir a pelear desde abajo, ¿no? Vamos a salir a pelear desde abajo porque vamos a tener una fuerza laboral, digamos, que ha sufrido muchos años de desinversión, de malos servicios educativos, unas compañías que no han hecho inversión en tecnología, un entramado de producción intelectual que se ha quedado quizá un poco obsoleto, y vamos a salir entonces a tener que competir en un mundo en el cual los retos de los cuales se está hablando es la inteligencia artificial, cómo vencer el cambio climático o qué compañías van a conquistar el espacio, ¿no? Entonces, vamos a tener que salir nosotros a actualizarnos y a competir en ese contexto que va a ser muy, muy retador. Sí, y eso sin duda es una responsabilidad. Bueno, ya nos quedan 5 minutos para ir cerrando y quisiera que habláramos un poquito a la gente, ¿no? ¿Qué significa esta nueva economía post pandemia y, y bajo las condiciones actuales también? O sea, en las condiciones actuales, ¿qué se viene para el venezolano? Eh, algún consejo que se le pueda dar al venezolano, el que vive en su casa, que ve números y números, que la economía se va
contraer 20% nuevamente, que, que el desempleo va a aumentar. Por ejemplo, yo veo ahorita clave la necesidad de, que la gente lo ha entendido y ha nacido de manera casi que espontánea, necesidad de generar ingresos alternativos. Ahorita el- la informalidad, a pesar de que, eh, digamos, no es lo ideal, ha salvado muchísima gente de no morir de hambre, porque hay mucha gente que se ha lanzado a la calle a vender cosas, a hacer cosas que, que no son precisamente formales, pero que le ha permitido generar ingresos. Claro. Sí, eso sin duda es así y en este contexto en el cual más compañías van a cerrar o van a estar operando, digamos, a una escala disminuida con respecto a lo que estaban operando en enero o febrero de este año, las personas, muchas se van a ver forzadas a tener que buscar fuentes alternativas de las cuales subsistir, ¿no? Eh, ¿Cuáles de esas fuentes alternativas pueden ser? Ya varía dependiendo de las capacidades de cada persona, pero al final lo importante y lo que creo que hay que destacar es que mientras no tengamos unas personas encargadas de la administración de este país que estén dispuestas a encauzarnos hacia un camino que apunte a la prosperidad, hacia un camino que apunte al progreso, hacia un camino que apunte hacia esa libertad y esa responsabilidad de libertad, lo que vamos a seguir es eso, buscando formas de subsistir. Y esa no es la forma en la cual una sociedad quiere vivir, esa no es la forma en la cual una sociedad se ve a sí misma, ¿no? Una sociedad debe verse y debe tener expectativas positivas, las sociedades y las personas individuales. Entonces, lo importante es entender que necesitamos siempre estar apuntando y estar exigiendo a las personas que son líderes políticos o líderes de cualquier otra índole, que nos conduzcan o que den el cambio como para conducirnos hacia esa prosperidad y hacia ese progreso, ¿sí? Porque esa es nuestra necesidad como sociedad y como individuos. Y mientras no estemos ahí, vamos a seguir empobreciéndonos, subsistiendo y dependiendo de cosas como remesas o una sociedad que se está desintegrando y que se está haciendo a través de la migración. Y al final eso no es lo que nadie quiere. Exacto. En esta crisis creo que también mucha gente eh, puede salir nutrida en la medida también en la que busque la manera de adaptarse a los cambios. Por ejemplo, el manejo de tecnología. Había gente que jamás en su vida se iba a imaginar que iba a trabajar desde su casa, que iba a tener reuniones a través de alguna aplicación de estas de videoconferencia, que ha sentido la necesidad de aprender a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. eh, y ahorita es cuando ese tipo de cosas toman mayor valor, ¿no? Sí. Este, entonces, No, bueno, y ese proceso de descubrimiento de las capacidades de cada uno nos puede justamente llevar a entender qué otras cosas podemos hacer como para generar esos ingresos, ¿no? exacto. Y al final la suma de todo eso es la que nos va a llevar a ser un país distinto, a ser un país que reconoce el valor del trabajo, que reconoce el valor de la diversificación y, y esa es la sociedad que todos queremos. Entonces, bueno, estamos listos por hoy. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias a ti, Javier. Un enorme placer conversar contigo y muchos saludos a todos los oyentes de este podcast. Gracias, nos vemos.